Igma Jarrín, investigadora científica en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, donde diriges la unidad de coordinación de la Corte Coris y eres jefa de grupo del Ciber de Enfermedades Infecciosas. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación para participar en VIH Experts, preguntas con respuestas dentro del proyecto de VIH Ciencia Abierta. Uno de los objetivos de ONU-SIDA para poner fin a la epidemia del SIDA para 2030 es conseguir que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas. ¿Cuál es la situación en España en relación a este objetivo? Bueno, muchas gracias, Eva, por la invitación. Es un placer estar contigo y que tengamos esta comunicación para hablar del diagnóstico de VIH. Fíjate, en España se estima que actualmente hay alrededor de 150.000 personas que viven con VIH y de esas, según los últimos datos, el 92,5% están diagnosticadas. ¿Qué significa esto? Que hay un 7,5% de las personas que viven con VIH que desconocen su estatus serológico, es decir, que todavía no han sido diagnosticadas. Respecto a tu pregunta, ¿cómo estamos con respecto a este objetivo del 95% marcado por ONU-SIDA? Pues ves que estamos muy cerca, estamos en el 92,5%. Es importante decir que este porcentaje ha ido aumentando de forma considerable a lo largo de los años, con lo cual yo creo que estamos muy cerca y que en un futuro próximo podremos decir que hemos alcanzado el objetivo de ONU-SIDA. Igma, ¿puedes recordarnos cómo se diagnostica el VIH? Sí, la única forma de diagnosticar el VIH es realizarse la prueba del VIH. Y esta prueba para diagnosticar el VIH es un test que lo que hace es detectar los anticuerpos que genera el organismo cuando entra en contacto con la infección por VIH. Con lo cual el mensaje es este: la única forma de saber si hemos contraído la infección por VIH es realizarse la prueba del VIH. Y bueno, hay diferentes test, depende qué prueba nos hagamos, pues necesitarán tener una muestra nuestra de sangre o de saliva. ¿Quién debería de realizarse la prueba del VIH y cuándo? Pues mira, es importante que dejemos el mensaje de que cualquier persona que haya tenido una práctica de riesgo, es decir, que haya tenido una exposición al VIH a través de sangre o a través de una relación sexual sin protección, podría haber contraído la infección por VIH y, por tanto, debería realizarse la prueba. Si bien es cierto que hay algunas situaciones o algunos grupos en los que la prueba del VIH está más indicada. Por ejemplo, es importante que sepamos que si una persona quiere realizarse la prueba del VIH, tiene la posibilidad de hacerlo. Si eres una mujer que estás embarazada o que estás pensando en quedarte embarazada, también estaría recomendada realizarse la prueba del VIH. Si has tenido una relación sexual sin protección con una persona de la que desconoces su estado serológico, pues deberías realizarte la prueba. También, por lo tanto, si has sido víctima de una agresión sexual. Imaginaos que pues tienes una pareja y quieres empezar a tener relaciones sexuales sin protección. En este caso también los dos miembros de la pareja pues deberían realizarse la prueba del VIH. Si nos han diagnosticado una infección de transmisión sexual, como por ejemplo la clamidia, la gonorrea, la sífilis, en ese caso también estaría indicada la prueba. Si hemos usado o usamos drogas por vía parenteral, también deberíamos realizarnos la prueba. Y luego, si en el contexto de un accidente laboral, por ejemplo, pues nos pinchamos con una jeringuilla, nos pinchamos con una aguja, en ese caso también deberíamos realizarnos la prueba. Y respecto a cuándo, pues si hemos tenido una práctica de riesgo como las que acabamos de contar, cuanto antes mejor. Lo suyo sería que acudiéramos a un centro sanitario y que sean ellos los que les contamos la situación y que sean ellos los que nos digan si deberíamos realizarnos la prueba y cuál es el procedimiento a seguir. ¿Por qué es tan importante hacerse la prueba del VIH cuanto antes? Pues lo comentábamos al principio de la conversación. Se estima que un 7,5% de las personas que viven con el VIH no lo saben, todavía no han sido diagnosticadas. Y en relación con esto, aproximadamente la mitad de las nuevas infecciones
proceden de este grupo de población no diagnosticada. Por lo tanto, es importante hacerse la prueba y hacérsela cuanto antes. Además, ¿cuáles son las ventajas? Si nosotros hemos contraído la infección por VIH y se nos diagnostica pronto, vamos a tener pronto también acceso a la atención médica, acceso a un tratamiento antirretroviral eficaz, que va a evitar la progresión de la enfermedad, que va a mejorar nuestra calidad de vida y que va a aumentar la supervivencia. Otro de los motivos, durante las primeras semanas de la infección, el virus tiene una capacidad infectiva muy alta. Tenemos una capacidad muy alta de transmitir la infección a otras personas. Por lo tanto, si se nos diagnostica de forma precoz, vamos a poder implementar las medidas preventivas necesarias para evitar la transmisión a otras personas. Y por último, esto es como nos pasa en la vida, cuanto más tiempo dejamos pasar, pues es como que se nos olvida el tema que nos estaba preocupando, con lo cual cuanto más tiempo dejamos pasar de esa práctica de riesgo, se nos va olvidando y hay menos posibilidades de que nos hagamos la prueba. Inma, ¿dónde podemos hacernos la prueba del VIH? Pues la prueba del VIH nos la podemos hacer en todos los centros sanitarios de la red pública española, importante, de forma gratuita y confidencial. ¿Cuáles son estos centros sanitarios? Pues son los centros de atención primaria, nuestro médico de familia, los centros de atención especializada, como por ejemplo las urgencias de los hospitales o los centros de especialidades. Pero también nos la podemos hacer en los centros de planificación familiar, en los centros de prevención de las infecciones de transmisión sexual. Y luego también en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo, que me venga a la cabeza, Cataluña, País Vasco, Ceuta, Castilla y León y Cantabria, nos lo podemos hacer en las farmacias. Y luego también es cierto que hay muchas ONGs en las que sin duda podemos acudir para hacernos la prueba del VIH. Si a alguien le preocupa el tema de la confidencialidad, hay centros especialmente de infecciones de transmisión sexual, de prevención de las ITS, en las que podemos hacernos la prueba de forma totalmente anónima, sin presentar ninguna documentación. Y luego, otra cosa importante, pues podemos hacernos un autotest del VIH en casa y el autotest lo podemos comprar en las farmacias. Bueno, nos ha quedado clarísimo. Hemos hablado de la importancia de realizarse la prueba del VIH cuanto antes, pero en ocasiones no ocurre así y el diagnóstico del VIH se hace de forma tardía. ¿A qué nos estamos refiriendo, Inma, cuando hablamos de diagnóstico tardío? Cuando hablamos de diagnóstico tardío nos referimos a la siguiente situación, y es que cuando una persona con infección por VIH es diagnosticada de VIH, su sistema inmunitario ya está debilitado. ¿Esto qué significa? Pues que tiene un recuento de linfocitos CD4 de menos de 350, o en el momento en el que le diagnosticamos el VIH también le estamos diagnosticando una enfermedad definitoria de SIDA. Fíjate, podemos ir más allá. Si cuando se le diagnostica el VIH su recuento de linfocitos CD4 está incluso por debajo de 200, estaríamos hablando de enfermedad avanzada, que como digo es un paso más en la infección por VIH. ¿Y qué porcentaje de personas se diagnostican de forma tardía en España? Pues el porcentaje de personas que se diagnostican de forma tardía en España es del 45%. ¿Qué significa esto? Que casi la mitad de las personas que se diagnostican de VIH en nuestro país lo hacen cuando su sistema inmunitario ya se encuentra debilitado. Este porcentaje, que es muy alto, sin duda el diagnóstico tardío es un problema importante en España, es similar a lo que observamos en el resto de países de la Unión Europea, con un porcentaje de diagnóstico tardío muy similar al que tenemos nosotros. ¿Existen grupos en los que el diagnóstico tardío puede ser más frecuente? Así es. Mira, me gustaría compartir contigo un estudio de la cohorte CORIS, que es la plataforma científica de investigación en la que se realiza el seguimiento a más de 20.000 personas que viven con VIH en España. Y un estudio muy reciente que hemos hecho para identificar precisamente estas poblaciones vulnerables, estos grupos de personas en los que el diagnóstico tardío es más frecuente, los resultados nos decían que efectivamente hay grupos
con un porcentaje mayor de diagnóstico tardío, que son aquellas personas más mayores, aquellas personas o aquellos grupos de población en los que la transmisión del VIH se ha hecho mediante uso de drogas inyectadas o por una relación heterosexual de riesgo. También el diagnóstico tardío es más frecuente en las personas que tienen un nivel de estudios más bajo y en aquellas que proceden de países del África subsahariana y de Latinoamérica. ¿Cuáles son, Inma, las principales consecuencias de diagnosticar tarde el VIH? Pues el diagnóstico tardío del VIH tiene implicaciones tanto a nivel individual, a nivel de la persona, como a nivel poblacional. A nivel individual, los datos de este estudio que te comentaba de la cohorte CORIS nos dicen que aquellas personas que se diagnostican de forma tardía tienen más riesgo de que la enfermedad avance y de tener un diagnóstico de SIDA. Pero también tienen más riesgo de desarrollar enfermedades que no están relacionadas con el SIDA, como por ejemplo tumores o enfermedad hepática. Y vamos un paso más allá, también se ha visto que tienen un mayor riesgo de muerte. Pero como te digo, estas serían las implicaciones a nivel individual, pero el diagnóstico tardío tiene implicaciones a nivel poblacional. Hablábamos al principio de los objetivos de ONU-SIDA para el año 2030, de conseguir que el 95% de las personas con infección por VIH estén diagnosticadas, que de estas el 95% estén tratadas y que de estas el 95% tengan carga viral suprimida. Pues bien, se sabe y se ha demostrado que el diagnóstico tardío es una de las principales barreras para alcanzar los objetivos de ONU-SIDA, con lo cual hay que seguir trabajando para intentar reducirlo. ¿Y cómo afecta el estigma en el diagnóstico del VIH? Mira, a lo largo de todos estos años ha habido numerosos avances en la prevención y en el tratamiento de la infección por VIH, pero el estigma y la discriminación asociados al VIH siguen siendo uno de los principales problemas, una de las principales barreras para acceder al sistema sanitario, para acceder a la realización de la prueba y, por lo tanto, para acceder posteriormente al tratamiento. ¿De qué forma afecta en el diagnóstico? Pues muchas veces el hecho de obtener un resultado positivo nos da tanto miedo tener un resultado positivo del VIH, de cuáles van a ser las consecuencias de este resultado, que eso hace que hay muchas personas que no se realicen la prueba, con las implicaciones, como hemos visto, que esto tienen. Y como te digo, el estigma es uno de los grandes problemas en la infección por VIH en la actualidad, y es importante que sepamos que reducir el estigma, acabar con el estigma y la discriminación asociados al VIH, es uno de los objetivos de la Estrategia Mundial frente al SIDA y bueno, en el que se pretende conseguir, en línea con el 95-95-95 que hablábamos antes, se pretende conseguir que menos del 10% de las personas que viven con VIH sientan estigma o discriminación asociados al VIH. Es un objetivo de esta estrategia mundial, pero yo creo que sin duda debe ser un compromiso de todos. Inma, muchísimas gracias por tus respuestas tan claras, por haber querido participar en VIH Experts, preguntas con respuestas, y por transmitir a la población todos estos conocimientos tan relevantes en torno al diagnóstico del VIH. Gracias a ti.